En Ciudad de México, donde las avenidas parecen no dormir y los sonidos del tráfico se mezclan con la música callejera, vivía Valentina Rivas, hija de un empresario poderoso del sector inmobiliario. Con apenas 24 años, había aprendido a moverse en un mundo de recepciones, vestidos caros y compromisos que nunca eligió. Su padre, Héctor Rivas, la presentaba en cada evento como el futuro de la familia, aunque ella solo soñaba con escribir. Las noches en su casa de Polanco eran largas, llenas de silencios elegantes y sonrisas forzadas. Valentina guardaba en su diario palabras que nadie leía. Era su único refugio en medio de un destino ya trazado. Al otro lado de la ciudad, en Coyoacán, Mateo Sánchez, de 27 años, acomodaba libros en una pequeña librería de paredes verdes. Había crecido en un barrio sencillo, hijo de un maestro jubilado y de una florista que llenaba la casa de colores. Mateo escribía relatos en su cuaderno gastado, inspirado por las calles coloniales y los poetas que vendían versos en las plazas. Su sueño era publicar una novela, pero por ahora se conformaba con recomendar lecturas a los clientes y perderse en historias ajenas. En sus ojos siempre había un brillo de esperanza. Era pobre en dinero, pero rico en palabras. Una tarde de lluvia, Valentina escapó de una reunión aburrida en el centro y terminó en Coyoacán, buscando refugio en la librería donde trabajaba Mateo. El olor a papel viejo y café recién hecho la envolvió al entrar. Tomó un libro al azar, El amor en los tiempos del cólera, y cuando iba a hojearlo, una gota de agua cayó sobre sus páginas. Mateo apareció con un pañuelo y una sonrisa tímida. «Ese libro merece mejores lluvias», dijo, mientras lo secaba con cuidado. Valentina rió, sorprendida por la naturalidad. Fue el primer respiro genuino que había sentido en mucho tiempo. Desde ese día, la librería se convirtió en su escondite. Volvía cada semana, siempre con la excusa de buscar un nuevo título. Mateo la recibía con recomendaciones que parecían elegidas para ella. Novelas de destinos imposibles, cartas olvidadas, pasiones prohibidas. Charlaban horas entre estantes polvorientos hasta que el reloj los obligaba a despedirse. No sabían mucho el uno del otro, pero se reconocían en los silencios. Cada encuentro era un secreto compartido, un capítulo de una novela que nadie más podía leer. Mientras tanto, Héctor Rivas avanzaba con un proyecto ambicioso: demoler un conjunto de casas antiguas en el barrio de San Ángel para construir un complejo de lujo. En esas casas vivía la familia de Mateo, junto con decenas de vecinos que resistían al desalojo. Los periódicos hablaban de corrupción, de sobornos, pero nada se confirmaba. Valentina escuchaba fragmentos de conversaciones en la mesa sin entender la magnitud. El apellido Rivas, que para ella era una carga, para muchos era una amenaza. Y ese hilo invisible pronto la iba a enredar con Mateo más de lo que imaginaba. Un viernes por la tarde, Mateo a dar un paseo por Xochimilco, entre trajineras pintadas de colores y mariachis que ofrecían canciones. Valentina sintió la libertad de reír sin miedo a ser observada. Mateo le contó de su infancia allí, de cómo su madre vendía flores en los canales y de cómo aprendió a tocar la guitarra en fiestas familiares. Ella, en cambio, habló poco de su vida. Temía que su apellido levantara muros antes de tiempo, pero sus miradas decían lo que las palabras callaban. El agua reflejaba un amor que crecía en secreto. Esa noche, de regreso en casa, Valentina encontró sobre su cama un vestido elegante y una nota de su padre. Cena con la familia Ledesma, importante para el futuro. Los Ledesma eran aliados políticos de los Rivas y su hijo, Andrés, había sido presentado varias veces como el candidato ideal para Valentina. Ella sintió un vacío en el estómago. Por primera vez, había conocido un amor que no se compraba ni se negociaba.
y ahora su vida estaba a punto de ser hipotecada. Apagó la luz, abrazando su diario como si fuera la única verdad posible. Los encuentros con Mateo se volvieron más frecuentes y al mismo tiempo más peligrosos. Se veían en cafeterías escondidas, en parques al anochecer, en la misma librería cerrada al público. Cada abrazo robado era un desafío al mundo que los quería distantes. Valentina descubría la ciudad de nuevo a su lado, el zócalo iluminado de noche, los murales de Diego Rivera, las calles vivas de Tepito. Mateo le mostraba un México auténtico, distinto al de los cócteles y recepciones. Y ella se enamoraba, no solo de él, sino de la vida que podía tener. Pero el secreto no podía durar. Un día, Valentina reconoció en los papeles de la oficina de su padre el nombre de la calle donde vivía Mateo. Su corazón se heló. La casa de su familia estaba en la lista de próximas demoliciones. Trató de disimular, pero esa noche lloró en silencio. ¿Cómo decirle la verdad a Mateo? ¿Cómo confesar que su propio padre era quien amenazaba con destruir su... El amor se convirtió en un terreno frágil, donde cada paso podía romper el suelo. Al mismo tiempo, en San Ángel, los vecinos organizaban protestas. Mateo asistía a todas, con pancartas improvisadas y discursos llenos de esperanza. «Este barrio no está en venta», repetía, levantando la voz junto a otros jóvenes. Valentina lo escuchó una tarde, escondida entre la multitud. Nunca lo había visto tan apasionado, tan vivo. Sintió orgullo y miedo al mismo tiempo. Sabía que, si él descubría quién era ella en realidad, todo podría terminar. El amor prohibido ardía con más fuerza, pero también con más riesgo. Una noche en el Zócalo, iluminado con banderas y música de mariachi, Mateo tomó su mano con decisión. «Quiero que sepas que pase lo que pase, contigo me siento en casa». Valentina tragó saliva, incapaz de responder. Sus ojos brillaban, pero su corazón se partía. El secreto entre ellos era una sombra que crecía con cada beso. Esa noche se abrazaron más fuerte que nunca, como si el tiempo pudiera detenerse. Pero la ciudad seguía latiendo, indiferente a su dolor. Los días se volvieron una danza de mentiras piadosas. Valentina inventaba excusas para escapar de las cenas familiares y Mateo ocultaba a sus padres la identidad de la chica misteriosa. Ambos sabían que la verdad era inevitable, pero preferían prolongar el sueño. En la librería, entre estantes, escribieron juntos una carta que nunca enviaron, una promesa de amor eterno. Pase lo que pase. La guardaron en un libro antiguo, como un pacto secreto. Era su refugio contra un mundo que no los entendía. Un día, Andrés Ledesma apareció en la librería. Con traje impecable y gesto altivo, preguntó por Valentina. Mateo lo observó con desconfianza, sin entender quién era. «Es mi amiga», respondió ella, intentando calmar la tensión. Pero la sonrisa de Andrés fue una advertencia. Sabía más de lo que mostraba, y el peligro empezaba a rodearlos, silencioso pero real. Héctor Rivas presionaba cada vez más. «Es tiempo pensar en tu futuro, Valentina», repetía. La empujaba hacia Andrés con argumentos de negocios, de alianzas, de poder. Ella asentía en silencio, pero en su mente solo estaba Mateo. Cada palabra de su padre era un recordatorio del muro que los separaba, y cada encuentro con Mateo era una grieta en ese muro. La pregunta no era si se descubriría la verdad, sino cuándo. Una tarde, mientras caminaban por la plaza de Coyoacán, Mateo notó la preocupación en su rostro. «¿Qué escondes, Valentina?», preguntó con suavidad. Ella bajó la mirada, incapaz de hablar. El silencio fue más pesado que cualquier mentira. Mateo tomó su mano con ternura pero con firmeza. «No importa lo que sea. Si estás conmigo, lo enfrentaremos juntos». Valentina sonrió débilmente, sabiendo que aún no estaba lista para confesar. El miedo era más fuerte que el amor. La tensión aumentaba.
Los periódicos publicaron fotos de protestas y entre ellas apareció la imagen de Mateo al frente de la marcha. Héctor Rivas lo señaló con desprecio en la mesa. «Estos agitadores no entienden de progreso», dijo. Valentina sintió un puñal en el pecho. El hombre del que estaba enamorada era para su padre solo un enemigo. La brecha entre sus mundos se hacía cada vez más profunda, y el secreto de su apellido era un abismo que tarde o temprano los tragaría. Una noche, en un café de Coyoacán, Andrés se acercó a Mateo con tono amenazante. «Sé quién eres, y sé con quién estás». Mateo lo miró confundido, pero Andrés dejó caer una foto sobre la mesa. Valentina y él, tomados de la mano en el zócalo. «Ella no te pertenece, es una Rivas». Mateo sintió que el mundo se derrumbaba. No dijo nada, solo apretó la foto con rabia contenida. El secreto había sido revelado, y el amor quedaba en peligro. Valentina corrió a buscarlo cuando supo lo ocurrido. Lo encontró en la librería, con el libro donde guardaban su carta secreta abierto sobre la mesa. «¿Es verdad?», preguntó Mateo, con voz quebrada. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. «Sí, soy una Rivas, pero eso no cambia lo que siento por ti». Mateo apartó la mirada dolido. «Tu padre quiere destruir mi casa, mi barrio. ¿Cómo puedo confiar en ti?». El silencio entre ellos fue más doloroso que cualquier grito. Pasaron días sin verse. Valentina encerrada en su habitación, escribiendo cartas que nunca entregaba. Mateo perdido entre protestas y canciones tristes que nadie escuchaba. La ciudad parecía más gris sin sus encuentros. Ambos sufrían, pero el orgullo y el miedo los mantenían distantes. El amor seguía allí, vivo, pero herido. Y el destino preparaba un nuevo giro que los obligaría a elegir. Una noche, Valentina encontró en su mesa un sobre anónimo. Dentro había documentos que probaban corrupción en el proyecto de su padre. Contratos falsificados, sobornos, mentiras. No sabía quién lo había enviado, pero entendió que tenía en sus manos la clave para salvar el barrio de Mateo. Temblando, guardó los papeles en su diario. Era la oportunidad de redimirse, de demostrar que su amor era más fuerte que su apellido, pero también era el riesgo de perderlo todo. Los documentos ardían en la mente de Valentina. Pasó noches enteras revisándolos, reconociendo firmas y sellos que había visto en el escritorio de su padre. Eran pruebas irrefutables de que el proyecto estaba basado en corrupción, pero presentarlos significaba traicionar a su familia. El dilema la desgarraba: obedecer la sangre o la verdad. Finalmente, decidió que el amor no podía crecer en el silencio. Tenía que hablar con Mateo, aunque él ya no quisiera escucharla. Lo buscó en San Ángel, donde los vecinos se reunían para planear nuevas protestas. Mateo la miró con frialdad cuando la vio llegar. «¿Qué haces aquí, Valentina? Ya no tienes nada que ver con nosotros». Ella sacó el sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. «Esto puede cambiar todo. Léelo». Los demás vecinos se acercaron, desconfiados, pero curiosos. Mateo dudó unos segundos antes de abrirlo. Cuando vio los contratos falsos, su expresión se endureció. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, incrédulo. «Llegó a mí. No sé quién lo envió, pero sé que es real. Y quiero que lo uses». Mateo sintió un torbellino de emociones. Parte de él quería rechazarla, culparla por su apellido, pero otra parte sabía que aquello podía salvar a su gente. Tomó aire, cerró los ojos y dijo: «Si esto es verdad, podremos detenerlos. Pero entiende, Valentina, todavía no sé si puedo confiar en ti». Ella asintió con lágrimas. «Solo confía en el amor que siento». Con la ayuda de un periodista local, los documentos llegaron a la prensa. Al día siguiente, los titulares explotaron. Corrupción en el proyecto Rivas Ledesma. La ciudad habló de traiciones, de negocios sucios, de justicia. Héctor Rivas enloqueció en su oficina buscando culpables. Valentina guardó silencio sabiendo que la tormenta ya no podía detenerse. Mateo, aunque aún herido,
La miraba con otros ojos. Había arriesgado todo por la verdad. El amor prohibido comenzaba a volverse esperanza. Los Ledesma, temiendo por su reputación, cancelaron compromisos con los Rivas. Andrés, furioso, se presentó en casa de Valentina. «Arruinaste todo por un muchacho sin futuro», gritó. Ella se mantuvo firme, con la dignidad que había aprendido a cultivar. «Arruiné una mentira y construí mi verdad». Andrés salió dando un portazo, jurando vengarse, pero ya no tenía poder sobre ella. Valentina había elegido su camino. En San Ángel, los vecinos celebraron la suspensión del proyecto. Mateo tocó su guitarra mientras la gente cantaba, agradecida. Valentina estuvo allí, entre la multitud, sin miedo. Por primera vez, no se escondieron. Se abrazaron frente a todos, y el barrio los aplaudió. No era solo una historia de amor, era la victoria de una comunidad. Y aunque sabían que los Rivas intentarían contraatacar, al menos por esa noche fueron libres. Héctor Rivas enfrentó investigaciones judiciales. Los periódicos lo retrataron como símbolo de corrupción. En casa, apenas hablaba con su hija. «Me traicionaste», murmuró una noche. Valentina lo miró con calma. «No te traicioné, papá. Te salvé de seguir hundiéndote». Él no respondió, pero en sus ojos apareció un destello de cansancio, como si comprendiera demasiado tarde. La herida familiar tardaría en sanar, pero la verdad ya había abierto su camino. Mateo, aún con dudas, invitó a Valentina a su casa. Su madre la recibió con flores, como si siempre la hubiera esperado. El ambiente era humilde, pero cálido. Valentina, acostumbrada a lujos fríos, sintió que allí estaba el verdadero hogar. Mateo la observó en silencio mientras ella ayudaba a servir la mesa. Por primera vez, imaginó un futuro juntos, sin miedo. Un futuro construido desde abajo, con amor y con verdad. Una tarde, en Coyoacán, Valentina y Mateo recuperaron la carta que habían escondido en el libro antiguo. La leyeron juntos, y las palabras parecieron más reales que nunca. «Prometemos amarnos pase lo que pase». Sonrieron, con lágrimas en los ojos. El pacto que antes era un secreto, ahora era una declaración pública. Ya no tenían que ocultarse. La ciudad entera había visto su lucha. El Zócalo, iluminado una noche de septiembre, fue testigo de su nueva etapa. Entre banderas, luces y mariachis, Mateo tomó la mano de Valentina. «Ya no quiero vivir en la sombra, Valentina. Quiero que todos sepan que eres mi vida». Ella lo abrazó, emocionada. El beso que compartieron fue celebrado por desconocidos alrededor. La multitud los aplaudió sin saber su historia completa, pero comprendían que allí había amor verdadero. El tiempo pasó, y Valentina se alejó de los negocios de su padre. Comenzó a colaborar en proyectos culturales en barrios populares. Mateo, por su parte, publicó su primera novela inspirada en su historia. La tituló Cartas bajo la lluvia, en recuerdo del día que se conocieron en la librería. El libro tuvo un modesto éxito, pero para ellos fue un triunfo enorme. Era la prueba de que el amor también podía crear arte. Andrés Ledesma, incapaz de aceptar la derrota, intentó difundir rumores contra Valentina, pero la ciudad ya no lo escuchaba. El apellido Ledesma perdió brillo en el mundo empresarial. El poder que antes parecía intocable se desmoronaba poco a poco. Valentina y Mateo lo ignoraron. Aprendieron que la mejor venganza era vivir felices, y en su felicidad el pasado se fue apagando. Héctor, con el tiempo, visitó a Valentina en secreto. La encontró leyendo en un café de Coyoacán, como aquella primera vez. «Tu madre estaría orgullosa de ti», dijo con voz cansada. Valentina lo miró con ternura. «Entonces cambia, papá. Todavía puedes hacerlo». No hubo reconciliación inmediata, pero en ese momento se abrió una grieta en el muro de su relación. Una grieta por donde podía entrar la luz. El barrio de San Ángel fue restaurado poco a poco.
Las casas antiguas, en lugar de demolerse, se convirtieron en centros culturales y talleres de arte. Mateo participó en la organización y Valentina en la gestión. Juntos transformaron la lucha en creación. El amor prohibido ya no era prohibido. Era inspiración para otros jóvenes que creían que todo era imposible. Ellos demostraban lo contrario. Una tarde, Mateo llevó a Valentina de regreso a Xochimilco. En una trajinera pintada de colores, bajo un cielo despejado, le entregó un anillo sencillo. No tengo riquezas ni promesas vacías, pero tengo mi vida para compartir contigo. Valentina lloró, asintiendo sin dudar. El agua reflejó sus sonrisas, y los mariachis improvisaron una canción. La trajinera entera aplaudió. Era el compromiso que habían soñado en silencio y que ahora gritaban al mundo. La boda se celebró meses después en Coyoacán, rodeada de flores y libros. No fue lujosa, pero sí sincera. Los vecinos de San Ángel, los amigos de la librería y hasta algunos antiguos opositores asistieron. Mateo tocó la guitarra y Valentina leyó un poema que había escrito para él. Héctor llegó tarde, pero llegó. Los abrazó a los dos, reconociendo que el amor puede más que el orgullo. Fue un cierre simbólico de años de silencios. La vida de casados fue sencilla pero feliz. Compartían una casa pequeña llena de libros, guitarras y flores. Valentina escribía cada mañana. Mateo componía cada tarde. Las noches eran para caminar por el zócalo, de la mano, recordando todo lo que habían vivido. Cada farol parecía recordar su historia. Cada rincón de la ciudad guardaba un pedazo de su amor. El pasado ya no dolía. Era parte de su identidad. El libro de Mateo siguió vendiéndose, y Valentina publicó su primera colección de cuentos. En entrevistas siempre decían lo mismo. Nuestra historia no es especial. Lo único especial es que no dejamos de luchar. Los escuchaban jóvenes, parejas, soñadores, y muchos se inspiraban en ellos para desafiar sus propios destinos. La historia que nació en secreto se convirtió en ejemplo. El amor que parecía imposible se volvió real. Una noche, de regreso al café de Coyoacán, encontraron el mismo libro donde habían guardado su primera carta. La carta aún estaba allí, amarillenta por el tiempo. La leyeron juntos, riendo y llorando a la vez. Prometemos amarnos pase lo que pase. Mateo la besó con ternura. Cumplimos, Valentina, cumplimos. Ella sonrió, con la certeza de que la promesa nunca había estado vacía. Bajo las luces del Zócalo, rodeados de una ciudad que fue testigo de sus luchas y victorias, Valentina y Mateo se miraron como la primera vez. Ya no había secretos, ni miedos, ni prohibiciones. Solo quedaba el amor, fuerte, verdadero, eterno. El mismo amor que había nacido entre libros y lluvias y que sobrevivió a todo lo que quiso destruirlo. Porque en el corazón de México, donde la vida nunca se detiene, ellos demostraron que el amor verdadero siempre encuentra su camino,